Muy bien, pues ya que hay una cierta estabilidad entre los asistentes de manera virtual, comencemos si os parece bien. Hemos dejado un par de minutitos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles su tiempo y su asistencia a este webinar. Mi nombre es Mario Guardia y soy el director de Banca Personal Banca Premium del Grupo Caja de Ingenieros, para los que no me conocen. Este webinar se enmarca dentro de las presentaciones que habitualmente realizamos con un elemento de comunicación diferenciador ligado a nuestra propuesta de asesoramiento financiero, asegurador y de financiación. Son webinars que forman parte del servicio personalizado que ofrecemos a nuestros socios en Banca Personal y Banca Premium. En el webinar que hoy nos ocupa, vamos a comentar con expertos del prestigio del bufete Garrigues un tema crucial, pero que muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene por falta de información y muchas veces hasta que es demasiado tarde para poder resolverlo de una manera eficiente. Hace unas pocas semanas se dio a conocer el llamado Libro Blanco sobre la reforma tributaria, elaborado por un denominado comité de expertos a instancias del Gobierno central. Este documento recoge un análisis de la situación tributaria actual en España, de los principales impuestos, y presenta una serie de recomendaciones de reforma que pueden marcar el futuro de la fiscalidad en España, tanto en sociedades como en personas físicas. Preguntas como hacia dónde se dirige la fiscalidad en España en general, cómo nos puede afectar las propuestas de esta reforma, cuál es el futuro de la fiscalidad tanto en sociedades como en particulares. Vamos a tratar con Pablo y con Nuria a ponerle un poquito de luz sobre este tema. Y ya me dejo más explicaciones porque lo importante pues son las presentaciones y las preguntas que puedan hacer a nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy, y algunos ya lo conocen de otros webinars y de otras reuniones, y los voy a presentar por el orden de exposición en las ponencias que van a hacer. Son Nuria Cabré y Pablo Torrano. Buenas tardes a los dos. Comienzo con Nuria. Nuria es economista, socia del Departamento Fiscal de Garrigues Barcelona y responsable del área de empresa familiar y persona física. Y Pablo, socio también de Garrigues, socio del Departamento Fiscal de Garrigues Barcelona, responsable del área de empresa familiar y persona física, abogado, profesor en ESADE y ponente en múltiples seminarios y webinars, como hemos visto. Un comentario antes de empezar, si acaso Pablo y Nuria explicarán a nuestros asistentes el funcionamiento del webinar. Durante la misma podrán poner sus preguntas a través del chat que tenemos, los botones aquí, y podrán hacer preguntas a nuestros ponentes, y al final de la presentación, que dejaremos un tiempo para explicarles, podremos lanzarlas a nuestros ponentes, que hagan un comentario y las comentaremos hasta que el tiempo lo permita de la reunión. Con lo cual, Nuria, todo tuyo. Perfecto. Bueno, no sé si tú, Pablo, quieres hacer un poco una pequeña introducción y luego sigo yo. Perfecto. Bueno, simplemente pues agradecer a Caja de Ingenieros la oportunidad a través de estar aquí con todos los asistentes, ¿no? De poder compartir este rato. A nosotros personalmente nos satisface poder compartirlo y hablar de fiscalidad, que a veces no es lo más agradable del mundo, ¿no? La fiscalidad, sobre todo porque te acostumbra a tocar el bolsillo, con lo cual, y más estos libros de reforma, ¿no? Que lo que, como verán o veréis, ¿no? Pues algunas de las medidas pues van encaminadas a eso, ¿no? A incrementar la recaudación. Bueno, no me enrollo porque lo importante es que hagamos esto. Repito, estamos muy contentos de la invitación, de poder compartir esto. Esperamos que sea de utilidad. Preguntad o pregunten todo lo que les parezca oportuno. Nuestra exposición va a ser de unos 40 minutos, máximo 45, para poder dejar, pues eso, 15 o los minutos que hagan falta de preguntas al final. Con lo cual, pues, Nuria, pues empezamos. sí, empezamos, ¿eh? Sí, empiezo. A ver, voy a cargar la presentación que vamos a utilizar, ¿vale? Que luego, pues el que lo quiera, la va a tener por email, ¿vale? Vale, pues a ver. Cargo, lo que pasa es que creo que estaba... Vale, ¿se ve bien? ¿Veis la portada? Se ve perfecto, Nuria, se ve muy bien. Pues empezamos aquí con la primera página. A ver, pues el libro blanco. ¿Cómo nace el libro blanco? El libro blanco, pues un poco toda la historia empieza en abril del año pasado, del 2021, que el gobierno crea un comité de expertos un poco forzado por la Unión Europea, que le dice, bueno, pues que se moje un poco de cómo debería ser la reforma tributaria en España, ¿vale? Este comité de expertos, creado básicamente
por catedráticos, que la verdad que se nota un poco pues, en toda la exposición. Después de prácticamente 11 meses de trabajo, en marzo de este año presentan el libro blanco, que no sé si aquí a mí se me ve o no un poco. Vale, pues se ve, no sé si aquí lo pueden ver, pero es todo este tocho de casi 800 páginas, ¿no? Esto es lo que presentan a la ministra, un poco su estudio, que al final es un poco el diagnóstico de la situación actual de la fiscalidad en España y un poco cuáles serían las propuestas de reforma. Es verdad que hay algunas propuestas que son mucho más concretas, otras un poco más vagas, pero sí que da una idea de, en caso de que tuviera que haber, ¿no?, pues esta reforma tributaria, por dónde debería ir esta reforma. A grandes rasgos, para empezar, ¿no? O sea, es una reforma que el comité entiende que debería adecuarse a la realidad económica del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque hay muchas figuras que están hoy en día en nuestra economía que no están suficientemente reguladas, ¿no? Como las criptomonedas, las plataformas colaborativas, y hay pues apartados regulando todo esto. Luego, tiene que garantizar un sistema tributario que sea más equitativo, más progresivo y más justo, ¿no? O sea, todas las ideas, un poco de la reforma es el que más gana, más tiene que pagar. Incluso subyace también la idea de que el que más patrimonio tiene también tiene que pagar más en renta, ¿no? Cuando a veces el concepto de patrimonio en renta no estaba tan incorporado. Luego hay también un apartado importante que entienden que debería regularse muy bien, todo lo que es la fiscalidad medioambiental, digital y de la perspectiva de género. Y luego un tema pues, muy importante siempre que hay una reforma tributaria, ¿no?, que al final tiene que ser una reforma que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pues al final que recaude lo que se necesite, ¿no?, para sostener las finanzas públicas. A ver, es importante recalcar que esto no es ningún proyecto de ley, o sea, esto es un libro blanco que da unas propuestas, que es cierto que la idea un poco del gobierno era haber afrontado la reforma tributaria, haber empezado con la reforma este año 2022 para ponerla en práctica en el 2023, pero la situación actual de crisis económica, guerra de Ucrania y tal, pues al final la propia ministra manifestó que no era momento de abordar una reforma completa, pero sí que es cierto que, como últimamente pues, se ha venido haciendo, sí que puede ser que determinadas medidas que se plantean en el libro blanco, igual medidas más técnicas, pues se acaben aprobando pues, por la vía de reales decretos o de proyecto de presupuestos, ¿no? O sea que sí que es verdad que todo en su conjunto no vemos que vaya a ser de aplicación inmediata, pero sí que pueden haber pues, pequeñas reformas que sí que se vayan aprobando. Vale, entonces, bueno, en la presentación veréis que lo que hemos hecho es intentar pues, daros un poco las grandes ideas y grandes pinceladas de las propuestas que está proponiendo el comité por impuestos, ¿vale? No vamos, obviamente, a abordarlas todas porque, bueno, ya veis que son 800 páginas, pues es imposible, ¿no?, en 40 minutos de resumirlas, pero sí que vamos a intentar, pues, daros las principales ideas, ¿vale? A nivel de impuestos, empezamos con el IRPF, con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Aquí el comité, ¿qué medidas propone en relación con este impuesto? Pues básicamente medidas que hagan incrementar las funciones de este impuesto, que es la redistribución de renta y la recaudatoria, ¿no? Porque al final es de los impuestos que más recauda. Como medidas concretas que propone de este impuesto. Propone, con carácter general, revisar todas las exenciones que hay, o prácticamente todas las exenciones que hay en el impuesto, para ver si realmente siguen teniendo sentido y si la causa que las introdujo sigue teniendo sentido a día de hoy. No se mojan en cuanto a propuestas concretas de supresión, pero sí que dan ejemplos de exenciones que se debería evaluar si realmente tiene sentido que estén, ¿no? Por ejemplo, pues la indemnización por despido laboral, cuando hay una indemnización por despido, pues hasta 180.000 euros está exenta. Pues igual hay que evaluar si esto tiene sentido o no.
La exención por transmisión y reinversión de vivienda habitual. Cuando vendes tu vivienda habitual y reinviertes, no pagas IRPF por la ganancia. En el caso de la exención también por vivienda habitual de personas de más de 65 años, aunque no reinviertan, el beneficio de esa venta de la vivienda habitual está exento. Pues aquí lo que se plantean es, bueno, pues igual estas exenciones pueden tener sentido, pero igual para determinados colectivos. Si una persona de 65 años, pues con un determinado nivel de patrimonio, pues igual no tiene sentido que esté esta exención, ¿no? O sea, un poco lo que os comentaba antes de ligar todo también al volumen de patrimonio de la persona física. No solo paga el que más gana, sino pues hay que ver también cómo incide en su renta el que más tiene. En materia de reducciones, sí que se plantea hacer una propuesta concreta y es en materia de la reducción por arrendamiento de viviendas. En arrendamiento de viviendas en IRPF, lo que tenemos hoy en día es una reducción del 60% del rendimiento neto. O sea, acabas tributando por el 40% del rendimiento. Aquí lo que proponen es que entienden que ahora no tiene sentido seguir manteniendo esta reducción porque no hay evidencias de que el hecho de tener esta reducción haya estimulado la oferta de viviendas en alquiler y lo que proponen es eliminarla. Lo que pasa es que, como veremos después, lo que proponen es gravar este tipo de rentas en la base del ahorro. Lo que sí que es verdad que esto al final a rentas más altas sí que puede ser que incluso esto les acabe beneficiando. Luego, a nivel de renta, ¿qué otras medidas proponen? En reducciones también proponen eliminar lo que es la reducción por tributación conjunta, que esto hubo bastante revuelo en prensa cuando se filtró que una de las medidas iba a ser esta. ¿Por qué? Esto es una reducción que se pueden aplicar pues los matrimonios cuando hacen la renta de manera conjunta y que normalmente pues solo sale a cuenta aplicártela cuando uno de los cónyuges no tiene un volumen de rentas suficiente, bueno, que supera al final pues prácticamente los 5.000 euros. Entonces ahí entienden que esto está desincentivando la incorporación de este cónyuge que cobra menos, que normalmente es la mujer, al mercado de trabajo y pues proponen eliminarlo. El mínimo por descendientes, que también es un mínimo que te aplicas en la base imponible por hijos, también proponen eliminarlo y cambiarlo por una deducción, porque sí que realmente se ve que pues mucha gente con rentas bajas no llega a aprovecharse de este mínimo porque no tiene suficiente base. Entonces, esto es lo que proponen, es modificarlo por una deducción que pudiera ser reembolsable de manera que pues, también pudiera beneficiarse de este mínimo pues, un colectivo mucho más amplio. Luego, un tema muy importante también y que siempre que hay una reforma se pone encima de la mesa y da de qué hablar, ¿no? El famoso carácter dual del IRPF. O sea, a día de hoy el IRPF, las rentas no se gravan al mismo tipo porque tenemos la base general que grava todo lo que sería rentas del trabajo o de capital inmobiliario y la base del ahorro que grava todo lo que es financiero o beneficios por ganancias de patrimonio, por venta de activos, ¿no? Y ahí sí que pues muchas veces se ha oído decir, bueno, pues es la posibilidad de que se eliminara este carácter dual del IRPF y gravar las rentas todas al mismo tipo. Aquí el comité sí que se pronuncia expresamente en considerar que tiene sentido que siga habiendo este carácter dual en la renta, que no se grave todo al mismo tipo, pero sí que lo que dicen es que realmente hay mucha diferencia entre los tipos a los que se gravan estas rentas. La base general, el tipo máximo, viene a ser un 50, depende también de cada comunidad, y el del ahorro es un 26. Por tanto, entre el 50 y el 26, bueno, pues hay un margen para tratar de igualar, que aquí pues si igualan, pues lo normal sería que acabaran pues subiendo probablemente el financiero, ¿no? Vale, a nivel de renta no me voy a extender porque realmente si no vamos a tener prácticamente tiempo, pero sí que aquí tenéis en
en esta página el tema del cambio de residencia de las personas físicas, que es algo que pone mucho el foco también el comité, en que hay que controlar mucho todos los cambios de residencia, porque están viendo pues, que al final se está escapando tributación de España hacia países vecinos como Portugal, Italia, Grecia, pues que al final igual tienen una fiscalidad más amable, ¿no? para la gente que se va, y entonces ahí pues lo que dicen es, oye, hay que controlar estos cambios de residencia, definir mejor los criterios y desde luego mantener el exit tax, que es un impuesto que te hace liquidar cuando una persona cambia de residencia de España a otro país fuera de la Unión Europea, pues a efectos en España tiene que tributar como si vendiera prácticamente todo su patrimonio, ¿vale? ¿Qué más? A nivel de impuesto sobre sociedades. A ver, aquí en principio lo que propone el comité es que se introduzcan medidas que hagan que al final las rentas de los socios de las sociedades se graven donde se tengan que gravar. Es decir, que no haya rentas que al final las esté obteniendo el socio persona física y se acaben gravando en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque al final la persona física, el tipo en renta es pues casi un 50%, y en la sociedad es un 25%. Lo que entiende es pues, que ahí se puede estar escapando tributación, cosa que, a ver, que yo entiendo que al final el sistema fiscal actual ya tiene mecanismos para que no se escape tributación, pero ellos entienden que sí. Y entonces proponen como medida para intentar que no se escape esto, por ejemplo, pues que en las entidades patrimoniales se recupere el régimen de la transparencia fiscal obligatoria, que este era un régimen que teníamos hasta el 2003 y que lo que hace es que el socio, persona física de una sociedad, se tenga que imputar las rentas que ha obtenido la sociedad en su renta como si las hubiese obtenido ella directamente, ¿vale? Como una medida, pues, por ejemplo, para esto. Luego, las otras medidas, la mayoría van en el sentido de intentar incrementar también lo que es la base imponible del impuesto, intentando, pues, básicamente reducir exenciones, ¿no? Una de las exenciones también que se está oyendo más en los últimos tiempos en impuestos sobre sociedades, que es la exención de dividendos y beneficios por ventas de participaciones. ¿Qué es esta exención? Esta exención lo que tenemos es cuando una sociedad participa en otra sociedad que a día de hoy tiene como mínimo un 5% y el año de antigüedad, con carácter general, o sea, resumiendo mucho, pero con carácter general, cuando recibe dividendos de esa sociedad o vende esa sociedad y tiene un beneficio, desde el año 25 eso está exento en un 95%. Desde el año 21 está exento en un 95%, es decir, solo pagas por el 5%. Antes del año 21, la exención era del 100%, ¿vale? Entonces, ahí, cuando argumentan este cambio de esta limitación de la exención del 100 al 95%, lo que dicen es que realmente este cambio no ha producido a efectos recaudatorios el importe que se estimaba. Lo que decían, pues que estimaban recaudar unos 1.500 millones con esta medida y se han quedado en 500, y dicen, bueno, pues igual hay que ver, hay que incrementar un poco los requisitos de esta exención porque no hemos llegado a la recaudación que se necesitaba, ¿no? Y ahí, ¿qué proponen? Pues proponen ajustar el porcentaje del 5 al 10% y el periodo de tenencia de 1 a 2 años, o sea, reforzar requisitos. Y en el caso de las sociedades no residentes, que ahí te piden que haya una tributación mínima en el país de origen, pero que existiendo convenio pues ya es suficiente, ahí lo que dicen también es, oye, no, exijamos que efectivamente haya una tributación efectiva, ¿vale? Y esta medida es una de las que quizá creemos que si en el corto plazo pues, se acaba modificando alguna cosa o introduciendo alguna medida por ley de presupuestos, pues esta sería una de las que quizá podría ser que se introdujera, porque de hecho la limitación
al 95% del 2021, pues se introdujo, por ejemplo, el año pasado ya por ley de presupuestos. ¿Qué más? A nivel, por ejemplo, otra medida importante, ¿no? De bases imponibles negativas. En impuestos sobre sociedades, a día de hoy, ¿cómo lo tenemos? Tenemos que todas las sociedades tienen limitadas la compensación de BINs, o sea, no pueden limitar todas las pérdidas que tienen. Está limitado en función de la base imponible, pero cuanto mayor es el volumen de esa sociedad, más limitado tengo la compensación de bases imponibles. De hecho, va del 70% al 25% para sociedades que facturen más de 60 millones de euros. Y hay una franquicia mínima del 1 millón de euros, eso sí, que lo que quiere decir es que como mínimo te puedes compensar en cada ejercicio pérdidas de ejercicios anteriores por 1 millón de euros. Aquí, ¿qué proponen en relación con las BINs? Proponen seguir limitándolas, ¿vale? Que esto sí que es algo que, bueno, las tenemos limitadas desde el 2012, pero antes nunca habían estado limitadas. Ahí sí que entienden que hay que seguir limitándolas, pero eliminando la franquicia del millón de manera progresiva y haciendo que el límite sea igual para todas las sociedades con independencia de su volumen. Y el límite sí que lo fijan en un 70%, ¿vale? Con lo cual, eso sí que sociedades que facturen más de 20 millones, pues su límite ahora actual es del 50, pasarían al 70, y las que facturen más de 60 millones pasarían del 25 al 70. Por tanto, aquí sí que beneficiaría en esta compensación de BINs. Luego, en materia de gastos no deducibles, también hay como un poco en todo el libro una obsesión de intentar que gastos que sean, que puedan ser personales de los socios, no se acaben deduciendo en la sociedad. Y ahí pues también consideran pues, que convendría introducir medidas para tratar de limitar estos gastos y proponen pues, establecer, por ejemplo, en los vehículos pues, una presunción de deducción del 50%, limitar gastos de restaurantes, de viajes, ¿vale? O sea, poner mucho más el foco en este tipo de gastos. A ver, que voy controlando el tiempo, vale, para no dejar a Pablo sin tiempo. ¿Qué más? A nivel, por ejemplo, también de deducción por I+D+I. En general, sin entrar a, pues un poco a explicar un poco en qué serían las modificaciones que proponen, sí que entienden que esta deducción es una de las deducciones que se tiene que incentivar a efectos fiscales, y en general todo lo que proponen, que lo tenéis aquí un poco explicado, aunque son medidas un poco técnicas, pues serían medidas destinadas a mejorar y ampliar la aplicación de esta deducción. ¿Qué más? En materia de tipo de gravamen, que actualmente es el 25%, ahí no proponen ni subidas ni bajadas de tipos, sino que seguiríamos igual con el tipo del 25%. Y a nivel de pagos fraccionados, que sí que es verdad que hoy en día en impuestos sobre sociedades tenemos un pago fraccionado mínimo que afecta a aquellos contribuyentes con cifra de negocio superior a 10 millones de euros, que te obliga a ingresar un pago mínimo en función de tu resultado contable, no de tu base imponible, ¿vale? Un 23% de tu resultado contable. ¿Esto qué hace? Pues que tengas que ingresar un pago fraccionado muy elevado porque no te tiene en cuenta pues, ni exenciones, ni deducciones, ni nada. Y realmente, bueno, la mayoría de nuestros clientes, al final, en la declaración que presentas en julio, pues prácticamente en todas es a devolver, porque este pago mínimo incide en que tengas que avanzar pagos fraccionados muy elevados. Aquí sí que consideran que este pago mínimo pues, realmente no tiene sentido, y ellos abogan por eliminarlo y establecer un pago fraccionado con un tipo único del 17%, que también sería sustancialmente más inferior del que tenemos ahora si tributas por base, que es del 24%, ¿vale? Con lo cual, si
estas medidas en relación con el pago fraccionado se llegaran a implementar, sí que a efectos de tesorería pues supondrían un alivio importante para las empresas, porque con carácter general supondría una bajada importante de los pagos fraccionados que hay que ir avanzando. Y yo ya para acabar, o sea, a nivel de impuestos sobre sociedades, pues un poco serían las principales medidas, y luego ya simplemente pues otras medidas, por ejemplo, que apuntan a nivel del IAE, consideran que es un impuesto que hay que eliminarlo porque se grava en función de índices y no está gravando al final la verdadera capacidad económica, porque no grava igual a todo el mundo, no en función del beneficio que tenga, y proponen eliminarlo, pero también lo que dicen es, bueno, lo vamos a eliminar, pero habrá que compensar a los ayuntamientos, que son los que recaudan este IAE, esta bajada de recaudación, con pues igual complementos en impuestos sobre sociedades, obviamente con algún otro impuesto, ¿no? Y a nivel de criptomonedas, como os he comentado un poco al inicio, simplemente aquí comentar pues, que sí que hay un apartado importante donde intenta regular todo lo que serían las criptomonedas para que se adecúen al sistema fiscal español. Y yo ya no voy a robar más tiempo a Pablo, sino lo voy a dejar a él sin tiempo, y le cedo la palabra y él os va a explicar todo lo que es la imposición patrimonial, patrimonio, impuestos sobre sucesiones. ¿Qué opina el comité? Voy a continuar con la imposición patrimonial, que como la palabra dice, pues en lo que nos afecta es al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto sobre sucesiones. Espera así un segundo, porque no lo... Se nos está acoplando el ordenador, un Sí, momentito. es que no me deja por el share, yo creo. A ver, espérate. Ahí está, vale. Vale, perdón, es que se nos acoplaba, nos estamos en dos ordenadores y es un poco molesto estar hablando y estar escuchándote por el otro ordenador. Bueno, ahora ya está arreglado. No, decía que la imposición patrimonial lo que hace el comité es valorar la existencia primero, debe existir o no el impuesto sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones, y adoptar o recomendar lo que debería hacerse, tanto en decisiones de eliminar uno o los dos impuestos como de su continuidad. Es decir, por anticipado, que el comité lo que hace es apostar por la continuidad de estos dos impuestos, ¿no? Tanto de patrimonio como de sucesiones. Sin perjuicio de que, si se decide otra cosa, pues propone medidas correctoras. ¿Por qué hace esto? Pues de hacer esto, apostar por la continuidad o proponer medidas correctoras, porque entiende que lo que es la labor redistributiva que ofrecen tanto el patrimonio como el impuesto de sucesiones, ese se debe mantener y se debe reforzar, como veremos después. Y para empezar con los motivos, pues yo lo que hemos hecho es extractar, sobre todo en impuestos de sucesiones, algunas de las frases literales que aparecen por el libro, ¿no? que veremos en esta slide. Impuesto al patrimonio, ¿qué es lo que fundamentalmente dicen con relación a esta labor redistributiva? Pues que hay elementos de este impuesto que impiden que esa labor de redistribución social, económica, pues se produzca como se debería producir. Y básicamente señalan el límite conjunto renta-patrimonio, que dicen que eso corta mucho lo que es la recaudación y que además deja en manos de los contribuyentes el poder cortar esa propia recaudación, y citan también la exención en empresas familiares. En cuanto a la exención de empresas familiares, no cuestionan que deba existir. Lo que están diciendo es que posiblemente se está aplicando con mucha más amplitud de la que en realidad debería aplicarse, pero que como además es como en su finalidad última es proteger a las empresas familiares, favorecer su continuidad, más bien a través de una recomendación del Consejo Europeo del año 94, pues no se cuestiona que deba seguir existiendo. Por lo tanto, la exención a empresas familiares y la reducción del impuesto sobre sucesiones para este mismo tipo de activos se propone mantenerla. Pero lo que se propone es mantenerla incrementando su revisión, es decir, inspeccionando más, estableciendo unos requisitos que cierren más el concepto de empresa familiar. Se propone en algún momento, se insinúa, más que se propone, a lo mejor la posibilidad, como ha sucedido en Alemania, de establecer un máximo de aplicación, es decir, que no aplique a todas las bases imponibles, no aplique sin límite de valor, sino establecer un tope de límite a la cual se le pudiera aplicar tanto la exención como la reducción. Y
lo que señalan, sin especificar a qué se están refiriendo, es que luego no se aplique a estructuras artificiales creadas simplemente al efecto de poder aplicar esta exención en patrimonio y esta reducción. Pero, de entrada, sí que dicen que eso es una exención que actualmente está no favoreciendo esa labor redistributiva y proponen pues mantenerla pues con esas cautelas. Pablo. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, Pablo, perdona. simplemente para Pablo, que vean por dónde van a venir, no sé pues si me oyes. extractar Pablo. estas tres frases literales que aparecen en el libro, ¿no? La primera de ellas, herencias y donaciones contribuyen al aumento de la desigualdad relativa en España y en otros países. 2. La consideración social de la riqueza es distinta si esta es fruto de la capacidad o el esfuerzo personal, así ha resultado de una herencia. Predomina la idea, se supone que en la sociedad española, ¿no?, de que la riqueza que resulta de un mayor esfuerzo y capacidad es más justa. Y la riqueza heredada choca de forma clara con la concepción de nivelación de la posición de partida, incluida el principio de igualdad de oportunidades. En otras frases ya podemos imaginar lo que propone el comité de expertos, ¿no? Entonces, ¿qué señalan en la imposición patrimonial? Pues que tanto patrimonio como sucesiones tiene que ser un complemento al IRPF para gravar la riqueza personal. Y desde luego con la eliminación de estos dos impuestos, pues sería regresivo para el sistema impositivo. Entonces, sin perjuicio de eso, dice, bueno, si al final el legislador, el que sea, decidiera eliminar estos impuestos, ¿qué habría que hacer? Porque lo que no podría, en opinión de este comité, lo que no podría suceder es que esta función redistributiva se perdiera. Habría que complementarla en otras esferas, en otros impuestos, para sustituir un impuesto por otro. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, lo que dicen es que habría que establecer una imposición sólida a las rentas y ganancias del capital. Cuando un comité de expertos dice que hay que establecer una imposición sólida, eso significa más tributación. Lo de sólida, pues es mayor gravamen. Mantener o crear nuevos impuestos a determinados elementos patrimoniales. Esto lo ligan con uno de los objetivos del impuesto al patrimonio, que es ligado con la exención de empresas familiares, que es fomentar la productividad de los activos. Los activos están productivos, puedes dejar de tributar por ellos. Esto se parece mucho también al impuesto que existe en Cataluña de bienes improductivos, que tiene la misma finalidad, de alguna manera. Bueno, pues lo que proponen, no sé si es extender este impuesto para toda España o establecer alguna figura que sea similar a esta que existe ya en Cataluña. Una medida que también proponen, en caso de eliminación, aunque esto es aviso para navegantes, es gravar las ganancias de capital latentes en periodos de tiempo determinado. Todos sabemos que los traspasos de fondos, por ejemplo, tú puedes ir invirtiendo en fondos y traspasando de fondos y no tributar por ese traspaso de fondos, solo tributar cuando desinviertes de los fondos. Bueno, pues lo que dicen es, en supuesto de eliminación, pues a lo mejor cada 3, cada 5 años, la plusvalía acumulada en ese tipo de vehículos de acumulación, con activos en general financieros, que es donde va dirigida la medida, pues se tribute aunque no se haya realizado. Y a partir de ahí, pues aumentas el coste de adquisición y cuando realices, pues ya partes de ese coste de adquisición. Otra idea que proponen es establecer un gravamen de la base del ahorro diferente en función de lo que ellos llaman stock de riqueza de cada contribuyente. A mayor riqueza, mayor patrimonio, mayor tipo. Por ejemplo, pues está 1 millón de euros, el 23. De 1 millón de euros a 2 millones o a 5 millones, el 26. A partir de 5 millones, el 30. A partir de no sé cuánto, ir incrementando el tipo en función del stock de riqueza que tuviera cada uno de los contribuyentes. Alternativas a la supresión del impuesto de sucesiones. Aquí la verdad es que no se han mareado mucho. Lo han dicho, si se elimina el impuesto sobre sucesiones, bueno, pues los incrementos de patrimonio que se grababan en impuestos de sucesiones, que se graben en renta. Y ya no sé si es mejor el remedio con la enfermedad. Con lo cual es mejor dejar el impuesto tal y como está, ¿no? Si es que acabáramos ahí, ¿no? Pablo. Lo repito, como la propuesta es mantener el impuesto sobre sucesiones y ¿Me patrimonio. oyes? Pablo, una cuestión solo, perdonar. La presentación no está puesta en modo presentación. Si la podéis poner, se ve, falta poner en modo presentación, se ve en pequeño. No sé si la veis. Perdona, Mario, ahora que no te veía. Que digo que la presentación está puesta, me están comentando que se ve, no está puesta en modo presentación. Pequeña. Cuando te has cambiado ha quedado en modo... Ahora. Perfecto. Me has pegado un susto, pensaba que estaba hablando al ordenador solo. No. Tranquilo. Adelante, perdonar, Nada. No, decía que las propuestas del comité son mantener estos dos impuestos, ¿no? Por tanto, proponen medidas en las alternativas y las que vamos a ver ahora, que serían medidas
en el siguiente slide, ¿no? Medidas de mantenimiento del impuesto. Cuando el impuesto sobre el patrimonio, una de las ideas que constantemente ves en el libro es que les molesta bastante lo que son los cambios de residencia por tributación distinta en otros países. Y vienen repitiendo en el libro pues con bastante asiduidad estos tres países, Portugal, Italia y Grecia, que han introducido medidas últimamente, los cuales pues establecen pues, no tributaciones en patrimonio, forfés de pagos en IRPF o no tributación para rentas que no procedan del propio país, en fin, unos regímenes de tributación muy favorables y aparentemente por lo que están viendo es que hay residentes españoles que están cambiando la residencia a otros países con menos. Entonces ahí reconocen que España por sí misma no puede hacer nada, pero que a nivel de Europa debería presionarse para que hubiera medidas antiabuso. Una medida que proponen, que esta sí que sería un incremento importante en el impuesto al patrimonio en determinados contribuyentes, afectaría lo que son sociedades holding, sociedades que lo que son cabeceras en las que participamos y de las cuales dependen otras sociedades o otros activos. El impuesto al patrimonio, cuando valoramos las sociedades para declararlas, nos dice en general que valoremos la sociedad por su valor contable individual, con independencia de que lo que tenga esa sociedad o lo que haya por debajo valga mucho más que el valor contable. Lo que proponen aquí es decir, no, consideremos todo lo que tiene debajo, no solo el individual, sino todo lo que está debajo de esa sociedad, para valorar con el valor, si son inmuebles, pues el valor razonable, si son otras sociedades, pues con el valor que hay por debajo de esas sociedades, que sería una especie de valor consolidado, ¿no? Incluso cuantifican qué sería alterar esa norma de valoración en cuanto a esas sociedades holding. Y lo cuantifican para Cataluña. Dicen que en Cataluña modificar simplemente esta regla de valoración implicaría pasar de los actuales 700, 800 millones, 900 en función del año de recaudación, 500 algún año, a 3.691 euros. Millones de euros, perdón. 3.691 millones de euros. Lo cual, pues, según el cálculo que hace este comité, pues sería un incremento muy sustancial, ¿no? de tributación simplemente por ese cambio de valoración de activos. En cuanto al límite conjunto renta-patrimonio, veremos que ahora estoy diciendo las cosas. Entonces hay alguna propuesta de reforma que es más positiva que lo que estoy diciendo. Pero en el límite conjunto, que ya hemos visto que para el comité de expertos era uno de los culpables que frena la labor redistributiva de este impuesto y que reduce la tributación, lo que dicen es que habría que incluir en el cálculo, bueno, voy a hacer antes de pasar medidas, el límite conjunto renta-patrimonio, para explicarlo y ver en qué consistirá el cambio, es el límite de tributación que se establece en España para el pago de las cuotas de renta y patrimonio. Y ese límite se establece en un 60% de la base imponible de renta, excluyendo de esa base imponible las alteraciones de patrimonio que obtenemos de transmisiones de elementos que han sido nuestros durante más de un año. Si las cuotas íntegras de renta y patrimonio superan ese 60% sobre la base de renta sacando esas alteraciones de patrimonio, reducimos la cuota del impuesto sobre el patrimonio y podemos reducir esa cuota hasta un máximo de un 20%, hasta un máximo de un 80%. Es decir, tenemos una cuota mínima a pagar en patrimonio del 20%. Con lo cual, si nuestras rentas proceden pues, de desinversiones de fondos, de acciones, etcétera, que hemos tenido más de un año, y no tenemos otro tipo de rentas, al final lo que tendríamos es el 60% de cero, porque esas alteraciones salen fuera, y reduciríamos prácticamente todo el impuesto al patrimonio hasta quedarnos con el 20%. Pues lo que proponen es incorporar esas alteraciones de patrimonio en el cálculo de ese límite conjunto, que al 60% le aplique también a esas alteraciones de patrimonio. Además, proponen esa cuota mínima del impuesto al patrimonio, proponen elevarla del 20 al 30%. Y además insinúan que en los años 90 el límite no era del 60, era del 70. Aunque eso no lo proponen, pues supongo que es por si hace falta algo más, pues además se podría volver a los años 90 y quedarnos en ese 70%. En cuanto al mínimo exento, proponen subirlo a 1 millón de euros y la tarifa, sí que dicen que es una tarifa del año 91, con unos tipos de interés del 15 y 17%, y que eso, pues un tipo ahí que en aquel momento se establecía en el 2,5, pues podía tener un cierto sentido. Hoy eso tiene menos sentido, ¿no? Entonces ahí proponen que los tipos vayan del 0,5 al 1%, con lo cual eso sería positivo. Y también proponen reducir la sobreimposición inmobiliaria. Al final empiezan a decir los impuestos que soportan los inmuebles y dicen, hombre, a lo mejor que estén grabados por imputaciones de renta, por alquileres o por IBIs, además por patrimonio, etcétera, pues quizás es un bien que se está grabando demasiado.
Dejamos el patrimonio y pasamos a sucesiones. En sucesiones, poner algún ajuste técnico en la reducción por vivienda habitual, ponen incrementar lo que es la parte estatal, lo que es la propia reducción, que está limitada a 125.000 euros. Proponen suprimir las reducciones aplicables actualmente a los seguros de vida, suprimir también el ajuar doméstico y, lo que es más interesante, proponen eliminar las reducciones por parentesco y, en cambio, poner un mínimo exento, o sea, cambiar reducción por mínimo exento. Los mínimos exentos que aparecen serían los que aparecen aquí. Grupos 1 y 2 en sucesiones son los que afectan a padres, hijos y cónyuges, y ahí pues establecerían que entre 120 y 250.000 euros, pues eso estuviera exento totalmente, ese nivel de patrimonio, ¿no? Y grupos 3 y 4 son los que es el resto de contribuyentes que no son padres, hijos o cónyuges, que no están en el grupo 1 y 2, que establece un mínimo exento de entre 20 y 50.000 euros. Las tarifas también las proponen reducir y también lo hacen por tramos, ¿eh? Los grupos 1 y 2 proponen un 5% hasta 1 millón de euros, un 10% entre 1 y 5 millones y un 15% a partir de 5 millones. Para que se haga una idea, por ejemplo, en Cataluña, los tipos actualmente para estos grupos, el grupo 1 y 2, van del 7 al 38,4%. Es decir, esto sería una reducción muy significativa, ¿no? El grupo 3 de parentesco, el grupo 3 es el que afecta a los hermanos y la relación tío-sobrino, o a los ascendientes, descendientes y colaterales también, pues los que son hermanos, etcétera, pero políticos, los que son los parientes, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada. Pues todo ese parentesco está en el grupo 3, ¿no? Ahí proponen entre 5 y 10% hasta 500.000 euros, e incrementar hasta el 15% a partir de dicho importe. Este grupo actualmente, también para tomar una referencia, como sería Cataluña, los tipos van del 11 al 50%, con lo cual aquí también sería una reducción bastante significativa. Y el grupo 4, que sería para el resto de personas no incluidas en los grupos anteriores, los tipos de entre el 20 y el 25. Actualmente Cataluña, por seguir con la misma referencia, grava del 14 al 64, con lo cual aquí estamos hablando de una reducción muy importante. Si es que se llegara a producir, por supuesto. Otra de las partes del libro a la cual le dedican especial atención es a las diferencias entre comunidades autónomas. Aquí proponen una cierta armonización. Entonces, ¿cómo proponen la armonización? Pues tocando estos puntos que vemos aquí, ¿no? O sea, lo que dicen es: hay que mantener el actual sistema, hay que seguir cediendo tributos a las comunidades, pero pues hay que respetar los mínimos exentos, los que hemos visto, por ejemplo, en sucesiones que se querían establecer. Y ahí establecer un porcentaje de aumento máximo. Decíamos 250.000 euros, grupos 1 y 2. Pues que no pueda venir una comunidad y decir: esto lo incremento un 1000%. No, pues a lo mejor lo puedes incrementar un 25%, pero no más. Escalas de gravamen, también que se tenga derecho a establecer una escala de gravamen en cada comunidad, pero estableciendo un porcentaje máximo de reducción, que no podamos llevarla al 0,1%. Bueno, pues ahí que se pueda reducir hasta un 10%. La cuota líquida. La cuota líquida es la que aparece después de aplicar bonificaciones. Y, por ejemplo, Madrid, que es la que siempre nos sale como referencia, pues decimos, ¿no?, las sucesiones, las donaciones no pagan en Madrid. ¿Por qué no pagan en Madrid? Porque hay una bonificación del 99%, lo cual deja la cuota líquida en el 0,3%, como mucho. Bueno, pues lo que están proponiendo es que esa cuota líquida no pueda resultar inferior a un porcentaje de la cuota íntegra. Si entre la cuota íntegra y la líquida tenemos la bonificación, lo que significa es que desaparecerían las bonificaciones del 99. Solo podría haber la bonificación máxima que se estableciera aquí. Si puede reducirse la diferencia máxima, puede ser un 15%, pues la bonificación máxima debería ser como máximo ese 15%. Por lo tanto, lo que se quiere es establecer mínimos de gravamen a nivel estatal, o es lo que se propone establecer. Y ya para acabar, para dejar tiempo, y voy a ir muy rápido, en el IVA, curiosa la terminología, proponen pasar de un IVA europeo a un IVA moderno, dice la comisión de expertos. Y básicamente eso significa tipos únicos y eliminar exenciones. Tipos únicos, lo que dicen es, bueno, pues tipo único el general, eliminar el reducido y el superreducido. Eso impactaría en que el Estado, si todos los tipos se llevaran al 21%, recaudaría 21.700 millones de euros más al año. Siempre, no hace falta que recaude tampoco 21.700 millones más al año. Te da margen para que ese tipo del 21% lo puedas ir reduciendo. Entonces, ¿cuál es tu máxima reducción para no perder recaudación? Tipos generales del 15%. Con lo cual, si tú bajaras al 15% y establecieras un tipo único, recaudarías lo mismo que ahora.
entre el 15 y el 21, pues ahí tienes el recorrido para pensar qué vas a hacer, ¿no? ¿Dónde te vas a quedar? Si vas a apurar los 21.700 o te vas a quedar por debajo si es que esto pues acabas adoptándolo, ¿no? En cuanto a exenciones, proponen eliminar, en cuanto a sanidad y educación, la exención actual cuando el servicio lo preste el sector privado, mantenerlo para el público, pero eliminarlo para el privado. Y en los servicios financieros y de seguros proponen eliminar en general la exención aplicable actualmente a servicios financieros y seguros. Después hay alguna eliminación pues, del régimen de caja y regímenes de objetivos, etcétera, que esto también propone su eliminación gradual o inmediata, cuando se pueda, ¿no? En cuanto a la imposición saludable, alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, pues ya imaginarán lo que proponen, que es pues todo aquello que afecte a la salud, impactarlo más impositivamente. Con lo cual, subida de impuestos, tanto alcohol, tabaco como bebidas azucaradas. En cuanto a lo que es el cumplimiento de administración tributaria, aquí simplemente hay muchas medidas que se proponen, pero yo saltaría quizá por la especificidad 3. Una, que es la segunda que tiene en esta presentación, en esta slide, refuerzo a la administración tributaria, que esto es algo muy, muy común en todas las propuestas, es decir, reforzar a la inspección para que vigile el cumplimiento de los tributos. 2, que sería el punto 3 que tienen ahí, apoyo a la voluntariedad en el cumplimiento por medio de estrategias de información y comunicación. Y aquí lo que proponen es incluir en la educación, en el sistema educativo, la educación fiscal en el cumplimiento de la misma, es incorporarlo a la denominada Ley CELA, que se aprobó en el año 21. Y algo que es un poco diferencial, que no aparecía en otras reformas, es mejorar la relación al contribuyente. Acaban diciendo que la inspección, el Estado en general, nos traslada a los contribuyentes la sensación de que somos culpables permanentemente de no pagar nuestros impuestos, de defraudar. Y que eso, hombre, en algunos casos puede estar justificado, pero que en la general de los casos no debería estarlo. Entonces, lo que proponen es que para todos aquellos contribuyentes que en general vienen cumpliendo con sus impuestos, con sus deberes, pues aquel día que tengan un despiste y no cumplan por lo que sea o se equivoquen, pues que el Estado tenga un detalle con ellos y no les sancione en la medida que sancionaría a un incumplidor recurrente. Y ya para acabar, nos quedaríamos con un mundo que en el libro es un mundo muy amplio, que es la fiscalidad medioambiental, como pueden imaginar. ¿Y dónde va la fiscalidad medioambiental? Pues la fiscalidad medioambiental va a castigar lo que son las emisiones, CO2, combustibles fósiles. Ahí se propone un incremento muy importante de lo que es la imposición y beneficiar lo que es toda la fiscalidad sostenible que llaman, ¿no? Que es la electrificación en general, medio de transporte, etcétera, ¿no? Como medidas ya para acabar concretas, para que vean algunas de las que proponen, que sería la siguiente, pues es el aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos, la creación de un tributo municipal para entrar en el centro de las ciudades, lo que se denomina vulgarmente el peaje urbano, o, por ejemplo, la creación de un impuesto a aplicar sobre los billetes de avión, que también se propone crear, ¿no? Bueno, aquí verán, cuando tengan la presentación, que les harán llegar desde Caja Ingenieros, pues ya verán que las medidas son muchas, no nos vamos a detener, porque algunas son pues, ciertamente imaginativas. Yo hasta aquí, para dejar, como decíamos, turno a las preguntas y a partir de ahora, pues les cedemos la palabra. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Nuria. Pablo, muchas gracias por la presentación. Y mientras los asistentes nos van lanzando alguna pregunta que ya están en línea con el chat, pues yo me quedo con el detalle que ha dicho Nuria casi al empezar, ¿no? Lo oímos. Quien gana más y tenga más patrimonio va a pagar más. Esa parece ser la línea del libro blanco, ¿no? Insinúan. Yo respondería, quien planifique mejor y lo haga antes, posiblemente va a tener un ahorro fiscal evidente, y dejar este tema a la improvisación puede ser fatal en más de un caso, ¿no? Sin duda. Eso por supuesto. Ligando con esto, y antes de empezar con las preguntas de nuestros socios, no sé cómo decirlo, pero ¿qué tanto por ciento, qué parte de esta reforma pensáis que sí que realmente se va a aplicar? Y si hay un calendario establecido ya de entrada de alguna de estas, de estos puntos que habéis estado tocando en la ponencia de hoy. A ver, un poco como he dicho un poco al principio, o sea, el gobierno sí que tenía la intención realmente de afrontar una reforma tributaria este año 2022.
pero con toda la situación no la va a afrontar. Por tanto, este libro pues depende un poco de cuándo se pueda llevar a cabo la reforma. Van a haber más medidas que se puedan implementar o no, pero sí que sin duda es la idea, ¿no?, de por dónde puede ir la fiscalidad. Seguro que si no hay un cambio de gobierno, pues puede ser esta. Luego otro tema es que sí que haya otras medidas más técnicas que se puedan ir aprobando, pero simplemente de manera aislada, ¿no?, sin entrar a abordar toda la reforma tributaria, pero sí que pues puede haber pequeñas modificaciones. Claro, no sabemos decir, en qué porcentaje, pues es difícil, ¿no?, adivinar en qué porcentaje, pero que algo se va a acabar aprobando en el corto plazo seguro y en el medio plazo, pues muchas de ellas probablemente. Bueno, de hecho, el gobierno español ha presentado a Bruselas una agenda con incremento impositivo, ¿no? Con lo cual, la siguiente ley de presupuestos que veamos, si es que ve la luz, nos imaginamos que algunas de estas medidas aparecerán. Medidas, como decía antes Nuria, pues en impuestos a sociedades, el tema de los porcentajes, para ver, o la exención, o incluso el tema de IVA, ¿no?, de tocar tipos, las tarifas de la parte de ahorro, ¿no?, que se insinúa también subidas. En fin, yo creo que alguna de estas, individualmente, la ley de presupuestos nos dará luz. Perfecto, pues comenzamos ya con el turno de preguntas, si os parece. Ujú. Y la primera que os quería lanzar, nos preguntan si van a desaparecer las diferencias entre las comunidades autónomas. Hay algún socio que nos comenta el impuesto de sucesiones en Euskadi es casi nulo y en Cataluña es de uno de los más altos. ¿Se prevé realmente que desaparezcan esas diferencias o se van a mitigar? ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? Sí, a ver, yo creo que hay que diferenciar. Yo creo que el ejemplo que ponía vuestro socio no es el más adecuado, porque País Vasco tiene un régimen especial, tiene un régimen de concierto económico, y ese no lo aborda la reforma tributaria o el libro blanco, ¿no? Aquí cuando se habla de la armonización entre comunidades en el libro blanco, se está refiriendo a las comunidades de régimen común. Entonces, sería todo menos País Vasco y Navarra, ¿vale?, lo que está referido aquí. En estas comunidades, ahí sí que se acercaría la tributación entre todas ellas. Si las medidas que aparecen aquí propuestas se introdujeran en la ley de gestión de tributos, ahí lo que nos pasaría es que habría una igualación por abajo. O sea, habría un mínimo estatal que habría que respetar en cualquier caso, ¿eh? Y a partir de aquí, las comunidades podrían incrementar esa tributación. Dicho de otra manera, la situación de ahora, que es que hay comunidades que lo que han hecho es bajar la tributación hasta prácticamente hacerla desaparecer, patrimonio desaparecer en sucesiones, pues prácticamente se invertiría. Ahí iríamos a unos tipos mínimos, los que hemos visto, ¿no?, pues en sucesiones del entorno del 10%. Y eso sería el mínimo por debajo del cual ninguna comunidad podría bajar, y a partir de ahí podrían las comunidades subir. Bueno, nos podrían empeorar, pero nos podrían beneficiar más con respecto al mínimo establecido por el propio Estado. Pero salvando País Vasco y Navarra, que estas dos quedarían Estos fuera de la van liga. aparte. Estos van aparte. Exacto. Viendo esto, directamente uno de nuestros asistentes que comenta, las sensaciones de los expertos para los ciudadanos de a pie, ¿cuáles son? ¿Vamos a ir más estrangulados, igual o menos? Esta es pregunta ya definitiva, ¿eh? Yo creo que se podría responder el mismo. Yo creo que lo que piense que va a ir menos estrangulado, creo que va un poco errado. Errado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se prevén tributaciones mínimas obligatorias en el impuesto de sociedades? ¿Perdón? Si hay tributaciones mínimas obligatorias en impuestos de sociedades, no he entendido mal, ¿no? Se establece, se propone. Vale, Sí, perdón. correcto. A ver, en relación con la tributación mínima, de hecho, el impuesto sobre sociedades es una medida que ya se ha introducido, se introdujo el año pasado y aplica ya para para el impuesto sobre sociedades del 2022, ya hay una tributación mínima, que esto ya está aprobado. ¿Y en qué consiste esta tributación mínima? Es una tributación mínima del 15% de la base imponible del impuesto. Lo que pasa que con ciertos matices, porque al final, en prensa sí que se habló, ¿no?, de la tributación mínima del tipo, de un 15%, y tampoco es bien cierto, porque este 15% se aplica a la base imponible después de haber compensado bases imponibles negativas, con lo cual la compensación de pérdidas, esto queda igual y no está afectada por la tributación mínima.
y las deducciones por doble imposición también se pueden aplicar quedando por debajo del 15%. Por tanto, sí que hay una tributación mínima del 15%, pero de la base después de compensar BINs, y que afecta a lo que sería a deducciones, a limitar la aplicación de deducciones que no sean doble imposición, pues deducciones por I+D+I, por donativos, por contratación de minusválidos, o sea, el resto de deducciones que tenemos en IS, ¿vale? Y esto sí que es una medida que ya está aprobada y que, pues, que afecta al impuesto sobre sociedades, no al que vamos a presentar ahora en julio, que este es el del 2021, sino al del año que tenemos en curso. Perfecto, gracias, Nuria. Otra pregunta. ¿Qué objeto tiene desincentivar los planes individuales de pensiones, reduciendo drásticamente el tope de su desgravación? Bueno, esto es una medida, ¿no? Esto es una medida que ya se introdujo si no recuerdo mal, este año, ¿no? Para el 2021. Correcto. ¿Qué sentido? Pues yo sinceramente, personalmente, tampoco le veo mucho el sentido, más que quizá pues una medida recaudatoria, porque al final están desincentivando también el ahorro e intentando quizá que haya más, incentivar planes de pensiones a nivel de empresa, pero lo cual es complicado y tampoco yo creo que de momento no ha supuesto un auge en planes de empresa, que era lo que intentaban incentivar. Perfecto, otra pregunta. ¿Cómo afecta en concreto la propuesta de reforma a la parte de los dividendos, fondos e intereses? A nivel de IRPF. De IRPF, sí. Sí. En principio, Entiendo que a sí, nivel el de socio no lo ha renta puesto, no pero se entiendo que sí. proponen medidas para esto, salvo lo que he comentado de que, como proponen quizá igualar las tarifas de la base del ahorro y la base general, pues esto que a día de hoy está grabado entre un 20 y un 26%, pues si igualan al alza, pues quizá que pudiera haber subida en este sentido. Pero no hay una propuesta concreta en relación con esto. Bueno, aquí lo que decía yo antes es si recuerdas, cuando hablaba de patrimonio, decía que una de las cosas y medidas que proponían es establecer tributaciones sobre plusvalías latentes. Una de las cosas que tenemos en España, que no existe prácticamente, yo diría, en ningún otro país de Unión de Europa, es que el traspaso de fondos no tribute, ¿no? Aquí tenemos esa ventaja fiscal, que la tenemos desde hace mucho tiempo, que vamos heredando, ¿no?, la antigüedad y el coste fiscal de los fondos en los que invertimos originalmente y nos permiten ir cambiando a nivel de persona física de un fondo a otro sin tributar. Una de las propuestas que hace el comité de expertos a valorar sería ese gravamen de plusvalías latentes, es decir, que eso es prácticamente decir, bueno, te voy a permitir el traspaso de fondos, pero de forma limitada, durante 2 o 3 años, porque a los 3 años o 4, cuando se establezca, da igual que no hayas desinvertido, la plusvalía latente la vas a tener que tributar, ¿no? Y ese sí que sería un cambio importante, ¿no?, el que se podría producir ahí efectos de tributación. Perfecto, gracias, Pablo. Y ya por estar fuera de tiempo, dejarme la última. La tendencia del informe, ¿consideras que desde el punto de vista de la fiscalidad nos empuja hacia un Estado más intervencionista en este aspecto? ¿Algo menos liberal? ¿Es así? ¿Hay una tendencia general, incluso en Europa? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Yo creo que generalizar en Europa o OCDE, si ya ampliamos un poco el foco, es mucho ampliar, ¿no? Luego la tendencia de si hay que definir la tendencia de este libro blanco de reforma, es obviamente mucho más intervencionista por parte del Estado, ¿no? Porque la cantidad de propuestas para generar nuevos hechos imponibles que hay, vaya, es impresionante, Enorme. ¿no? Y claro, cuando tú empiezas a proponer creación de nuevas figuras, al final decir, bueno, pues es que, pues eso, ¿no? El peaje urbano, voy a tener que pagar impuestos para poder entrar en el centro de la ciudad con coche contaminante o sin coche contaminante, da igual, voy a tener que pagar impuestos, ¿no? O cuando compro un billete de avión. Bueno, pues esto por poner dos que sean más, quizá, no sé, imaginativas, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero bueno, desde extracciones de áreas, en fin, hay cantidad de impuestos que se establecen o que se Que tienen que aparecen. establecer. Y claro, pues todo eso yo creo que se da un poco de bruces, ¿no?, con lo que sería la definición del Estado liberal. Eso va contra lo que sería esa situación. En la OCDE, hombre, la tendencia general, pues posiblemente sea la misma, ¿no? En la OCDE vaya un poco igual, pero yo creo que
que no en la medida que aparece en este libro blanco, ¿no? En este libro. Aquí estamos dando si este libro llegara a instalarse en nuestra normativa, ya no digo al 100%, porque al 100% sería una cosa, en fin, no sé cómo definirla, en un 30 o un 40%, en fin, pues sí, nos veríamos sometidos a una imposición mucho más relevante que la actual. Perfecto, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo, para ido perfecto, lo hemos clavado. Me queda solo el agradecer a todos ustedes su presencia y a los amigos de Garrigues sus ponencias, y esperando que haya sido de interés este webinar y deseando poderles saludar personalmente en próximos eventos que ya suponemos que ya podrán ser presenciales, ya que la pandemia parece que nos va dando poco a poco tregua. Nos despedimos. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.